En la clase anterior habíamos trabajado la parte conceptual de silogismos categóricos, quedando pendientes para la clase del día de hoy la validación por medio de diagramas de Venn. 1. Para entender la validez de un silogismo utilizando diagramas de Venn, lo que necesitamos en primera instancia es ubicar la representación de las proposiciones categóricas a través de diagramas de Venn. Siendo la primera proposición categórica, todo A es B, del tipo A, vamos a ubicar algunos elementos antes de poder entender bien qué significa esta parte coloreada y todo. Okay. El conjunto A, que es el conjunto sujeto para esta proposición categórica, está representado por este círculo cuya circunferencia está repintada como azul. El conjunto predicado con este círculo con circunferencia rojo, ¿verdad? Que es el conjunto B. Posteriormente vamos a indicar esta comita, nos va a señalar que ahí no hay elementos del conjunto, por ejemplo, del conjunto B. Ok, entonces aquí vamos a tener elementos de A, pero no van a haber elementos de B. Aquí hay elementos tanto de A como de B. Y aquí hay elementos de B, pero no así elementos de A. En la parte exterior, lo que hay, ¿verdad? La simbolización, lo que hay indicado es que no hay ni elementos de A ni elementos de B. Ahora bien, todo A es B. Esta parte coloreada lo que estoy haciendo es eliminándola para hacer la representación de que todo A es B. Si yo digo que todo A está contenido en B o está incluido en B, no puedo considerar esta parte de aquí. Únicamente voy a ubicarme en esto de aquí. El A que está dentro del conjunto B. Esta es A, ese es el conjunto sujeto. Y de este conjunto sujeto, lo único que pertenece a B es esta porción de aquí. Por eso se indica que AB, o AB', correctamente indicado, es una zona que no contiene elementos. Es decir, esto para mí ya no existe. Aquí no hay elementos. Queda suprimido. Cuando yo estoy coloreando, lo que hago es suprimir esa área. AB' es zona sin elementos. Es decir, AB' es igual a conjunto vacío. Estoy indicando exactamente lo mismo. Por lo tanto, la primera proposición categórica, tipo A, queda representado de esta manera. Aquí no van a haber elementos. Hago el sombrero de la región simplemente para descartar que eso existe, porque no satisface la condición, no cumple que estoy tomando los elementos de A que son B. Pasando a la siguiente representación, vamos a tener lo mismo. Ya no voy a escribir un poco lo que hice en la diapositiva anterior. Aquí me indican, ningún A es B. Ningún A es B. Es lo contrario a lo que estaba ocurriendo en la parte anterior. En la parte anterior, ¿verdad? Estábamos suprimiendo esta parte. Ahora, voy a suprimir esta parte de aquí porque yo no ocupo que el A esté contenido en B. ¿Cuáles son los A que no están contenidos en B? Precisamente quedan aquí. Esta región existe, esta región también existe, ¿verdad? Está de mal decir.
La que no existe, la que me está descartando la proposición categórica, es esta región que aparece en la intersección. Esto no existe. Esto de aquí lo suprimo. Y ya se satisface que en ningún elemento de A está contenido en B. Aquí hay elementos de A que están contenidos en B, entonces lo descarto. Proposición categórica. Tipo E. Vamos con la siguiente representación. Voy a escribir aquí, voy a tomar nota de una vez, que esta es se me fue. La proposición categórica tipo I, algún A es B. En este caso no voy a representarlo por medio de sombras, por medio de coloreo de regiones, sino que lo voy a representar por medio de una X. Dice, algún A es B. Si yo coloco la X en esta región particularmente, estoy indicando que hay algún elemento del conjunto A que también es B. Yo no puedo colocar la X aquí, porque si yo coloco aquí, estaría tomando algún elemento que está en A, pero que no tiene ninguna relación con B. Si yo coloco la X aquí, estaría colocando en una región donde no se cumple esta condición. Es un elemento de B, pero en ningún momento es un elemento de A. Por dicha razón, la X necesariamente va a ir colocada en esta región. ¿Está? Y ahí voy a representar, en AB existe al menos un elemento que se identifica con X. ¿Ok? Es para representar, nada más un X. Es para decir, ok, ahí hay, ¿verdad?, un elemento que está en A y que también está en B. Por último, la cuarta proposición categórica, que es la proposición categórica tipo O, nos dice, algún A no es B. Todas las particulares, es decir, la tipo I y la tipo O, las voy a representar por medio de un elemento cualquiera, un elemento X, que cumpla la condición que se va a ubicar en la región que específicamente señala su descripción. Dice, algún A no es B. Volvemos a lo mismo. Si yo coloco la X aquí, no estaría satisfaciendo esta condición. Algún A no es B, porque aquí, si yo lo coloco, hay elementos de A y hay elementos de B. Si yo lo coloco aquí, hay elementos de B, pero no hay elementos de A. Y si yo lo coloco como está indicado en esta forma, ahí estoy tomando en cuenta que es un elemento de A y que no va a estar relacionado con el conjunto B. Hay un caso particular y eso lo vamos a visualizar ya cuando tenemos la descripción de tres conjuntos, ¿verdad?, o los tres términos específicos que trabajamos en la clase anterior. Recordemos que hablábamos en un silogismo que estaba compuesto por tres
por una estructura de 3 elementos, 2 premisas y una conclusión. Cuando yo voy a plantear, ¿verdad?, a partir de la conclusión, los elementos que se identifican, el término mayor, el término menor, el término medio, proposición mayor, proposición menor y la conclusión, ¿verdad?, van a haber 3 conjuntos diferentes. Como cada una de las partes están compuestas por una proposición categórica, tanto las 2 premisas como la conclusión, cada una de ellas va a tener un conjunto sujeto y un conjunto predicado. Recordemos que la conclusión es la que nos indica quién es la premisa mayor o quién es el término mayor, quién es el término medio y quién es el término menor. Entonces, de la conclusión, el predicado me da quién es el término mayor, el sujeto me indica quién es el término menor y el que no se menciona en la conclusión representa el término medio. Si yo coloco esas 3, o si identifico esos 3 conjuntos con cada círculo, pues obviamente vamos a tener 3 círculos. Por lo tanto, voy a explicar esta condición. Cuando no existe certeza de dónde se ubica un elemento específico, se coloca en el límite de las zonas correspondientes. Es decir, bueno, cuando ya hay 3 circunferencias, aquí no va a ser tan elemental entenderlo. Entonces, si yo no tengo certeza de que está aquí o está aquí, entonces voy a colocarlo en el medio. Ya lo vamos a desarrollar con un ejemplo. La marca X indica un valor que puede estar en la zona AB' o en la zona AB. ¿Verdad? Esta es la porción que yo les acabo de decir. Y aquí está la explicación, ¿verdad? La validez de un silogismo. Como el silogismo involucra 3 términos, requiere un diagrama de Venn con 3 conjuntos, con 3 círculos, con 3 óvalos, lo que sea, ¿verdad? Por lo general se manejan círculos. Si la información que generan las premisas en el diagrama de Venn se puede verificar lo planteado en la conclusión, el razonamiento será válido. Si no se puede verificar el silogismo o la validez del silogismo, no se puede determinar o es inválido. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, como pasaba con las conclusiones, con las inferencias inmediatas, en algunos casos vamos a poder determinar la conclusión, ¿verdad? Vamos a tener la certeza de que es válido, y en otras vamos a tener inseguridad o incertidumbre, entonces no es un razonamiento válido. Siempre que podamos leer del diagrama de Venn lo que me interpreta la conclusión, indico que el razonamiento es válido. Y aquí tenemos las 3 representaciones que les decía yo. El sujeto, el predicado y M. Entonces, estoy haciéndolo en relación a la conclusión. Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, que el predicado de la conclusión, el sujeto de la conclusión y el término medio, que es el tercer elemento que no aparece en la conclusión, pero aparece en las 2 premisas. Aquí en esta área de aquí, voy a hacerlo con esta específica. Esta área de aquí representa el conjunto de S, tal que no hay elementos de P aquí, ¿verdad? Vean que P es esto, aquí no hay elementos de P y tampoco hay elementos de M. Aquí, por ejemplo, ¿por qué no lleva comilla? Porque hay elementos tanto de S como de P y de M. Aquí no hay elementos de S. Vean que el conjunto S es este círculo con orilla roja. No hay elementos de S, pero sí hay elementos del conjunto P. Estamos en este círculo.
y hay elementos del conjunto M. Entonces ahí ustedes pueden visualizar y hacer el estudio y pueden pausar un momentito. Voy a eliminarles por aquí las figuritas, los trazos que hice para que ustedes observen. Y vamos a ver, por ejemplo, piensen qué significa esa representación. Vamos a continuar entonces, ahora sí, validando un silogismo específico. Asuntos importantes a considerar. Ok. El silogismo debe estar en su forma típica. ¿Cuál es su forma típica? Premisa mayor, premisa menor y por supuesto la conclusión finalmente. Son 3 elementos. Si no está en su forma típica, pues debo colocarla, debo ubicar los elementos de modo que estén en esa forma. Okay, ya está colocado en su forma típica. Vean que en este caso, ¿verdad? P es el predicado, S es el sujeto en la conclusión. P me indica cuál es la premisa mayor y aquí aparece como predicado. Y S me indica cuál es la premisa menor. Ya lo coloqué en su forma típica. Ahora, es de tipo A, tipo A, tipo A. Por lo tanto, el modo va a ser A. Y la figura, recordemos también, ahí hacen un repasito. Sería bueno que tuvieran ahí a mano las 4 figuras. Cuando el término medio es sujeto de la premisa 1 y predicado de la premisa 2, voy a tener la figura 1. Entonces, ya tengo ubicado yo qué tipo de silogismo es de acuerdo al modo y figura. Después de eso, vamos a hacer la representación en diagramas de Venn. Entonces, tengo el término sujeto por aquí, término predicado de la conclusión y el término medio por aquí. Voy a hacerlo con este ejercicio. Ustedes lo van a tener por ahí. Yo lo voy a hacer de una vez. Ustedes pueden hacer los círculos de 2 en 2. Creo que por ahí voy a hacer el pase un momentito y regreso. No nos vamos a dar cuenta. Voy a representar la primera premisa. Todo M es P. De acuerdo a lo que vimos, todo M es P, voy a considerar nada más el círculo verde y el círculo azul. Y si yo quiero decir que todo M es P, voy a utilizar otro colorcito. Voy a eliminar esta sección de aquí. Okay. Estoy eliminando todo esto. Ustedes ahí lo pueden colorear más bonito. Pueden hacer obras de arte. ¿Okay? Esa parte queda eliminada. Ojo, aquí estoy eliminando también una sección de S. Se va también. ¿Okay? Al eliminar esta parte de aquí, no solo estoy eliminando una parte de M, sino que también estoy tomando en consideración parte de S. Ese es el detalle que tienen que tomar en cuenta. Ok, entonces ya agarré estos 2 círculos y ya a partir de esos 2 círculos y a partir de la premisa 1 hice la representación inicial. Voy a representar lo segundo, la premisa 2. Todo S es M. Si yo quiero indicar que todo S es M, voy a considerar el conjunto S y el conjunto M. El conjunto S, el círculo rojo, y el conjunto M, el círculo verde. Entonces, todo S es M. Voy a eliminar
Recuerden que eso significa la sombra y estoy sombreando, pero para efectos me aparece un girasol. Todo eso se va. Y sí, también se va una sección de P. ¿Qué me va a quedar por aquí? Bueno, me va a quedar lo siguiente. Esta parte que es tanto S como M como P. Me va a quedar esta parte de aquí que no es S, que es M y que es P. Y me va a quedar esta sección de aquí que no es S, que no es M, vean que hay que analizar ahí, pero que sí es P. ¿Qué es lo que yo debo leer a partir? Porque esto ya no lo voy a representar. Esto de aquí no se representa. Esto no tienen que pintar nada, no tienen que dibujar nada. Eso tienen que leerlo. Ok, ¿qué está quedando de S? Si ustedes observan, S era todo esto. Pero se fue esto, se fue esto y se fue esto. Lo único que está quedando de S es esta parte. Y esa parte, todo S es P. O sea, lo que quedó de S está contenido en P. Si su respuesta es sí, están en lo correcto. Lo único que está quedando de S está quedando dentro de P. Entonces, significa que esta conclusión yo la puedo leer a partir del diagrama de Venn. Por lo que vamos a indicar que este razonamiento sí es válido. Sí es válido. Ojo, algo que tal vez tuve que haber dicho desde el principio. Vean que aquí, o sea, no siempre va a venir de esta forma. Yo les voy a indicar proposiciones categóricas y ustedes van a transformar y visualizar esta forma, ¿verdad? La forma típica propiamente. De ahí puede venir: algún caballo está enfermo. Todos los caballos son habilidosos, por ejemplo. Ningún habilidoso estará enfermo, por ejemplo, se me ocurre. ¿Verdad? Entonces ahí ustedes van a identificar qué tipo de proposición categórica es, van a colocarla en su forma típica, la van a describir como se debe de escribir, van a identificar el modo, la figura y van a proceder de esta forma. Aquí viene la explicación. Entonces aquí está la representación de la primera parte que les dije. Todo M es P, sombreo todo esto. Todo S es M, sombreo esta sección de aquí. Y la única región de S disponible se encuentra contenida en P. Por lo tanto, el razonamiento es válido. Vamos a considerar esta siguiente, que es importante para explicar, creo, el detallito de la X que no podríamos ubicar. Dice la premisa 1, bueno, en primer lugar ya está colocado en su forma típica, ¿verdad? P, premisa mayor, S, premisa menor, término medio. Entonces, algún P es M, algún M es S y algún S no es P. Forma, ¿verdad? Sería I y O, que las dos primeras son particulares afirmativas, pero la última es particular negativa. Y la figura 4, porque el término medio es predicado en la primera premisa, la premisa mayor, pero sujeto en la premisa menor. Eso es nada más como para practicar. Aquí no se aplica de la figura y todo lo que sea, ¿verdad? Pero sí lo puedo preguntar yo en algún momento. Ok, vamos a empezar por esto entonces. Algún P es M.
si yo quiero, y aquí es donde tienen que poner mucho cuidado, si yo quiero especificar que algún P es M, debo colocar la X en el centro de P y M. Pero ¿qué pasa en el centro de P y M? Que está dividida en dos partes. Entonces yo no puedo colocar una X aquí y otra X aquí. Si yo quiero hacer la representación de que X puede estar en esta región o puede estar en esta región, lo que vamos a hacer, borrar aquí, lo que vamos a hacer es indicarlo por medio de una X que vamos a localizar en el puro pegue, ¿verdad?, de la división de esas dos partes. Yo no puedo asegurar que ese P está aquí o aquí. Sí debo colocarlo aquí en esta región, porque la región, ustedes se olvidan del círculo rojo. Si ustedes obvian el círculo rojo, nada más se quedan con el azul y con el verde, saben que van a tener que colocar la X donde el verde y el azul tienen cosas en común. Pero tampoco me puedo olvidar del todo, porque esto me está dividiendo la sección central en dos partes. Y al estar dividida en dos partes, significa que me da la duda razonable de que el X puede estar aquí, que ese P puede ser un S que está en M, o ese P puede ser simplemente que está en M pero que no está en S. Muy difícil. No, no es difícil. Esta primera, lista. Voy a representar la segunda. Algún M es S. Si yo quiero representar algún M es S, pasa lo mismo. Estos de aquí son los M's que están en S, pero el circulito rojo, el circulito azul me divide esto en dos secciones. También voy a colocar la X aquí, porque no tengo certeza de si ese M que es S está ahí o está ahí. Al no tener certeza en qué región está, lo coloco en medio. Ahora, es posible hacer lectura de esta conclusión a partir de lo que tenemos aquí. Si yo digo algún S no es P, si ustedes observan, recordemos que esta X puede estar ubicada aquí o puede estar ubicada aquí. Si estuviera ubicada aquí, algún S no es P no sería válido. Pero si estuviera colocada aquí, voy a hacerle un rojito. Si esa X estuviera ubicada aquí, esta, ¿verdad? Recuerden que no hay certeza. Entonces yo puedo afirmar que esto es válido porque hay algún S que no está contenido en P. Pero si la X estuviera aquí, esto no es válido porque hay un S, al menos un S que está contenido en P. Ahí es donde se genera la incertidumbre, y al haber incertidumbre, yo no puedo visualizar la conclusión, y al ser eso poco visible, voy a concluir que el razonamiento no es válido. Procedemos. Algún PSM, ahí está la X. ¿Ves? Aquí está el desconocer la ubicación exacta, se le coloca la X sobre el límite de las regiones. Hacemos la representación de la segunda, ¿verdad? Y la misma razón, sobre el límite. Y aquí está la observación que yo les decía, ¿verdad? Al desconocer la ubicación exacta de X en estas dos partes, no puedo asegurar lo que me indica la conclusión, y al no poder asegurar lo que me indica la conclusión, el razonamiento no será válido. Aquí me faltó. Por lo tanto, el razonamiento es inválido, para que tomen nota.
Al tener claras las condiciones de cada proposición categórica y su representación por medio de diagramas de Venn, ya hemos concluido la temática propiamente de silogismos categóricos, así como la validación. Les estaré dejando algunos ejercicios para que ustedes los trabajen y más adelante poder evaluarse cómo se debe hacer. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.